¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Ahorita vamos a ver el tema de modelos atómicos. Vamos a empezar con Demócrito y Leucipo. Bueno, ellos recuerden que eran más que científicos, eran filósofos de la tradición griega y entonces ellos propusieron el concepto de átomo. Eran considerados como atomistas de la tradición griega y lo que postularon fue que el mundo natural que les rodeaba estaba formada por una partícula indivisible y que nunca cambiaba, a la cual llamaron átomo. Entonces la palabra átomo significa que es indivisible. También decía que si no existían estos átomos, prácticamente no existía nada, o sea, había un vacío. Esta idea la vamos a entender un poco más adelante. Esta es una representación más o menos de cómo consideraban a la materia. Es como un cúmulo de átomos. Y recuerden que estas esferas ya son indivisibles e indestructibles, y nunca van a cambiar. Posteriormente llegó el científico John Dalton, aproximadamente en 1808. Aquí como tal ya son modelos atómicos. En el otro era solo una idea, un postulado, por así decirlo. Aquí ya es un modelo atómico como tal. Se llama modelo de la bola de billar y la representación gráfica del átomo es esta esfera. Ajá. Entonces, John Dalton retomó la idea de Demócrito y Leucipo. Entonces, ¿qué es lo que propuso John Dalton? Para él, toda la materia está constituida por una minúscula esfera sólida, indivisible e indestructible llamada átomo, que es prácticamente lo que vemos aquí. Recuerden que esta esfera es la más pequeña que existía, bueno, que puede existir. Es una esfera sólida, no la podemos dividir en partes más pequeñas y es indestructible. Acuérdense que la materia no se crea ni se destruye. ¿Qué más dijo este Dalton? Él decía que las propiedades químicas de los átomos del mismo elemento son iguales. Acuérdense que los elementos son sustancias puras. Quiere decir que la composición es la misma en cualquiera de las partes de esa sustancia. Entonces, por ejemplo, de una forma didáctica, siempre que veamos átomos grandes y de color naranja, para mí van a ser átomos de azufre. Entonces, siempre que vea a los átomos que tengan estas características, los vamos a considerar como átomos de azufre. Entonces, aquí tengo otro átomo de azufre. Y siempre que vea esferas pequeñas y de color azul, para mí van a ser átomos de oxígeno. Entonces, aquí tengo tres átomos de oxígeno. A esto se refiere. Las propiedades químicas de los átomos de un mismo elemento son iguales. También decía que los átomos se combinan en proporciones diferentes o variables para formar entidades compuestas. Quiere decir que, por ejemplo, aquí tengo a una molécula de trióxido de azufre. Si se dan cuenta, los elementos siguen sin cambiar. El oxígeno sigue siendo la bolita azul y pequeña, y los oxígenos siguen siendo estas esferas naranjas y grandes. Entonces los átomos en un compuesto pues obviamente son diferentes. Aquí tengo a otra molécula de trióxido de azufre. También dijo que los átomos no pueden crearse ni destruirse durante una reacción química. Por ejemplo, aquí tuvo que haber reaccionado el azufre con el oxígeno para formarme mi compuesto. Pero si se dan cuenta, los átomos no se crearon, no se destruyeron y tampoco perdieron su esencia, o sea, sigue siendo el mismo átomo. Los mismos átomos deben de estar presentes antes y después de la reacción química. Lo único que ocurrió fue que se formaron enlaces químicos nuevos, pero el átomo sigue siendo el mismo antes y después de la reacción. El siguiente postulado es el de Thomson, aproximadamente en 1897, un poquito más de años. Él propuso el modelo del budín con pasas, y la representación gráfica es esta. También era una esfera, solo que a diferencia de Dalton, esta esfera tiene una carga positiva, distribuida en toda la esfera, y tiene cargas negativas incrustadas, que son el equivalente a las pasas. Entonces, ¿qué fue lo que propuso este Thomson?
Él planteó que el átomo está compuesto por cargas negativas, que son estas bolitas azules, llamadas electrones, y estos electrones están dispersos en una esfera positiva, que es el átomo. Entonces, lo que hizo Thomson fue el experimento del tubo de rayos catódicos. Y aquí tenemos una imagen muy sencilla de este experimento. Observen que aquí hay estos son imanes, hay un polo positivo y un polo negativo. Y prácticamente lo que hizo fue descargar una corriente eléctrica que produjo este rayo de color rojo. Ajá. Si observan, este rayo de color rojo al pasar por el imán se desvía hacia la parte positiva, hacia el polo positivo. Quiere decir que este rayo de color rojo, ¿qué carga tiene? Acuérdense de física, positivo atrae a lo negativo. Quiere decir que este rayo de color rojo, al cual llamó rayo catódico, tiene una carga negativa. Ajá. Y a esta carga negativa, o a este flujo de corriente negativo, lo llamó electrones. Entonces los rayos catódicos son los electrones. Ajá. Entonces con el experimento del tubo de rayos catódicos, Thomson descubrió a los electrones, que es una subpartícula, quiere decir que es más pequeño que el átomo, que tiene carga negativa. También Thomson hizo experimentos con algunos gases y con esto determinó que el átomo es eléctricamente neutro. Esto es muy importante que lo entiendan y bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. El siguiente modelo es el de Rutherford en 1910 aproximadamente y este es el modelo nuclear. Entonces, Rutherford estableció que los átomos poseen un núcleo con carga positiva y que a su alrededor giran los electrones que tienen carga negativa, formando una nube. Por ejemplo, tenemos esta imagen y le vamos a poner algunos nombres aquí. Por lógica ya sabemos que estas esferas pequeñitas de color azul son los electrones, que había descubierto Thomson. Posteriormente tenemos esta línea que apunta a estas elipses. Entonces a estas elipses las vamos a llamar órbitas. Entonces observen que en el modelo de Rutherford tenemos órbitas elípticas. Ahora este centro que tiene esferas de color naranja y de color verde, la vamos a llamar núcleo. Este es el núcleo, por eso se llama modelo nuclear. Aquí si observan tenemos dos esferas de colores distintos, una representa a los protones y el otro color representa a los neutrones. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y aquí donde no hay nada es tal cual espacio vacío. Recordemos lo que había dicho Demócrito y Leucipo, que el mundo natural estaba formado por átomos, pero que si no había átomos prácticamente no podía existir nada. Por lógica, en este espacio no puede haber aire, porque el aire está formado por átomos y por moléculas. Entonces no puede haber un átomo aquí si este es un átomo. Entonces es tal cual, espacio vacío. Y esto es muy importante para poder entender algo que vamos a ver ahorita. Rutherford hizo el experimento de la laminilla de oro y con este experimento descubrió al protón. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de este experimento. En esta caja, de esta caja disparó radiación con carga positiva, se llaman rayos alfa. Y si se dan cuenta, aquí tenemos a la laminilla de oro. Y bueno, aquí tenemos esta como placa para detectar estos rayos. Entonces, lo que hizo prácticamente en este experimento fue que de esta caja disparó radiación con carga positiva, que son las partículas alfa, y las impactó directo sobre la laminilla de oro. Entonces, ¿cuál fue la hipótesis? Aquí tenemos a estos átomos dorados, que son los átomos de esta lámina de oro. Si observan, tienen como manchitas negras. Estas manchitas negras son los electrones, pero que había propuesto Thomson en su modelo. Este es el modelo del budín con pasas. Si se dan cuenta, están distribuidas las manchitas como las pasas en un panqué. Y lo que él había pensado es que si le disparaba las partículas alfa, estas partículas iban a poder atravesar el átomo sin ningún problema. Eso fue lo que él esperaba. Pero ¿cuál fue la realidad? Ahora observen estos átomos de la laminita de oro.
Si observan, ya tiene un centro bien definido. Ajá. Ese centro bien definido es el núcleo. Y que observan que cuando disparó las partículas con carga positiva, algunas o la mayoría de ellas sí logró atravesar sin problemas, pero algunas otras partículas se desviaban y no podían cruzar completamente. Ajá. Entonces, ahorita les voy a mostrar un video para que entiendan por qué ocurre esto de aquí. Bueno, en este video lo que vamos a observar es un poco más de cerca el experimento de la laminilla de oro que había hecho Rutherford. Por ejemplo, aquí en la izquierda tienen una laminita de oro y este cuadro que está en el centro es un acercamiento de alguno de estos átomos. Observen que, bueno, estas líneas punteadas circulares es cada átomo, y observen que en el centro de cada átomo hay un puntito de color dorado o amarillo. Bueno, como aquí en la leyenda vemos, es el núcleo del átomo. Entonces, recuerden que en el experimento de la laminilla de oro, lo que hizo Rutherford fue disparar partículas con carga positiva a la lámina de oro, y bueno, hay unas observaciones que podemos ver aquí. Entonces lo que voy a hacer es dispararle las partículas con carga positiva, que se llaman partículas alfa. Entonces miren, esas líneas moradas o violetas son las partículas que tienen carga positiva. Si observan alguna de estas partículas, pueden atravesar el átomo sin desviarse, siguen todo su camino. Pero observen en los círculos amarillos que alguna de ellas se desvían, y también podrán observar que muy pocas de ellas se desvían, pero al grado de casi regresarse de donde fueron disparadas, como por ejemplo una que acaba de pasar por aquí. Entonces, vamos a acercarnos a un solo átomo. Aquí por ejemplo esta bolita roja con gris era la bolita amarilla, o sea, es el núcleo del átomo. Si observan, cuando estas partículas de color violeta se acercan al núcleo, se desvían. Entonces a la conclusión que llegó Rutherford fue que en el átomo ya no era como lo había pensado Thomson, que solo era una esfera con electrones distribuidos, sino que el átomo tiene un centro. A ese centro Rutherford le llamó núcleo, pero recuerden que estas partículas tienen carga positiva, y recuerden que positivo con positivo se repele. Entonces quiere decir que este centro, que es el núcleo, también tiene carga positiva. A esa carga positiva Rutherford la llamó protón. Entonces observen que las bolitas rojas son los protones. Entonces lo que descubrió Rutherford con el experimento de la laminilla de oro fue que el átomo tiene un núcleo, y que ese núcleo tiene una carga positiva a la cual llamó protón. Ajá. Bueno, entonces esta animación fue más que nada para que pudieran comprender el experimento. También observen que ahorita que pusimos los nombres a la figura del átomo que teníamos, habíamos puesto en un espacio que el átomo tenía espacio vacío, no sé si lo recuerden. Si observan, ¿por qué creen que las partículas con carga positiva, que son las moradas, pueden cruzarlo? Porque observen que prácticamente el núcleo del átomo es el centro, y del centro al primer círculo punteado hay mucho espacio en donde no hay nada. A eso nos referíamos con espacio vacío. Bueno, entonces ahorita vamos a regresar a las diapositivas para poder continuar con este tema. Entonces, con el experimento de la laminilla de oro, Rutherford pudo observar que el átomo tiene una gran cantidad de espacio vacío. Por eso es que esas partículas alfa, las que eran de color violeta en el video, podían cruzar directamente sin desviarse. Ajá. Justamente porque no tenía nada que las pudiera desviar, porque estaba vacío el átomo, por así decirlo. Pero también recuerden que una pequeña fracción de esas partículas sí se desviaban. Y esto Rutherford lo atribuyó a una repulsión de cargas. Acuérdense que positivo con positivo se repele. Entonces, como las partículas de color morado tienen carga positiva,
y el núcleo también tiene carga positiva. Entonces este Rutherford atribuyó una repulsión entre estas partículas y el núcleo. Ajá. Por eso es que se desviaban cuando pasaban cerca del núcleo. Entonces Rutherford planteó que la mayor parte de la masa y toda la carga positiva, que son los protones, se concentran en una zona a la que llamó núcleo. Ajá. Y que el átomo también posee a los electrones, que tienen carga negativa, girando alrededor de este núcleo, pero a gran velocidad y con alta emisión de energía. Entonces ahí es en donde está el problema del modelo de Rutherford. Recuerden que positivo con negativo se atrae. Entonces, ¿cómo es que el núcleo, que tiene carga positiva por los protones, no atrae a los electrones que estaban girando alrededor de él? Pues no los atrae justamente porque Rutherford había dicho que giraban a gran velocidad. Pero al girar a gran velocidad emitían su energía. Entonces en algún momento esta cantidad de energía se les iba a acabar y prácticamente los electrones iban a ser atraídos por el núcleo. Entonces iba a haber una colisión ahí y el átomo se iba a destruir. Pero pues eso no ocurre. Entonces eso lo vamos a entender en el siguiente modelo. Nada más para terminar esta parte les voy a mencionar a Chadwick. Él fue el que descubrió al neutrón. Como tal el experimento no lo vamos a ver, pero bueno, nada más quédense con la idea de que Chadwick descubrió al neutrón. Bueno, como ideas finales de lo que hemos visto de estos modelos, es que ya sabemos que hay tres partículas subatómicas, que son el electrón, que lo descubrió Thomson con el experimento del tubo de rayos catódicos, el protón, que lo descubrió Rutherford con el experimento de la laminilla de oro, y el neutrón, que lo descubrió Chadwick. También vamos a concluir que los átomos tienen números iguales de protones y de electrones. Quiere decir que el átomo es eléctricamente neutro. Ajá. Acuérdense que de estas tres subpartículas, las únicas que tienen carga son el electrón y el protón. Si tengo la misma cantidad de cargas positivas y negativas, esto es eléctricamente neutro. Ajá. Es como si me diera cero. Ahora, el protón y el neutrón se encuentran en el núcleo del átomo y los electrones giran en órbitas alrededor de este núcleo. También la masa del electrón es tan pequeña que no se toma en cuenta para la masa del átomo. Acuérdense que el átomo está formado por estas tres subpartículas y las tres tienen masa. Pero de estas tres, a las únicas subpartículas que consideramos para la masa de un átomo es al protón y al neutrón. El electrón, aunque tenga masa, pero como es muy pequeña, su masa es muy poca, no se considera para la masa del átomo. Entonces, por lo tanto, la masa atómica la determinan los protones más los neutrones que se encuentran en el núcleo. Y aquí tenemos una pequeña igualdad. Un protón equivale a tener aproximadamente 1836 electrones. Entonces imagínense la diferencia de masa. Entonces aquí tenemos esta formulita que la masa atómica es la suma de protón más neutrón. Bueno chicos, entonces aquí termina esta primera parte de modelos atómicos. Posteriormente vamos a ver el tema de átomo y luego el tema, el modelo atómico de Bohr. Entonces se cuidan chicos.